Bueno, aquí estamos arrancando más en Paraguay como cada domingo el C9N y también en mi canal de YouTube. Hoy nos acompaña Cristina Goraleski, ella es presidenta del Instituto Forestal Nacional desde el 2018, ¿no? ¿Qué tal, Cristina? Así es. ¿Cómo estás? Un Te gusto, saludo de Leo. nuevo. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Cristina, hay un dato de tu vida personal que yo no sabía. Sos tataranieta del Mariscal López Y Mam Lynch. y Madame Lynch. Sí, así es. ¿Tenés algo de Madame Lynch entonces? Hay mucha gente que me dice que me parezco, pero en realidad yo no le encuentro mucho todavía el parecido, ¿verdad? Pero sí, tengo ese honor y esa gran responsabilidad de ser descendiente del Mariscal López. Sí. Impresionante eso. Creo ¿Cómo, que- y cómo se dio eso? ¿Cómo es la...? Bueno, el Mariscal López y Madame Lynch tuvieron 7 hijos, de los cuales solo uno de ellos tuvo descendencia, que fue Enrique Venancio, que Ajá. de hecho volvió a Paraguay, creo que fue senador incluso de Paraguay. Ujú. Y bueno, mi abuela era nieta de Enrique Venancio. Ah, mira, Sí. sí. Porque hay un famoso dibujante en Argentina que se llama Francisco Solano López, Sí. que es dibujante, bueno, fue en la época del 40, el 50, por ahí, de un cómic muy famoso, se llama El Eternauta, que se hizo una serie en Netflix Sí. hace poco. Y vos sabés que una de las consultas que siempre tenemos es lo del apellido del Solano, porque Solano en realidad era el segundo nombre del Claro. mariscal Francisco, era Francisco Solano López. Y justamente su hijo, Enrique Venancio, fue el que adoptó como una especie de apellido compuesto para Así honrarle es. a sus padres, tanto al mariscal López como a Madame Lynch. Y adoptó Enrique ese apellido y bueno, toda la descendencia del mariscal y Madame Lynch llevan ese apellido Solano López. Yo ya no llevo, mi abuela era Neji Solano López, mi mamá lo lleva como segundo apellido y bueno, yo ya lastimosamente no lo llevo. Pero Tengo está ahí, primas, si tías seguís diciendo, vas a llegar hasta ahí. Claro. que sí llevan hoy en día el apellido y bueno, pues, como familia para nosotros un orgullo, pero también una tremenda responsabilidad, ¿verdad? Sí. Honrar un poco ese sacrificio no solo de él, sino que de toda la gente que en ese momento peleó por nuestro país. Claro, ¿verdad? pero dos figuras centrales en nuestra historia. Bueno, Cristina, vamos a pasar al caso de Choboreca. Después vamos a hablar de cosas buenas y malas de este país, digamos, porque es así y tu cargo lo amerita. En el caso de Choboreca, lamentablemente, hablamos de prácticamente 300.000 hectáreas que fueron arrasadas del Sí, incendio el total. año pasado. ¿Y en qué quedó todo eso? Bueno, en sede administrativa pues, tenemos que dividir un poco los tantos, ¿verdad? Sí. Por un lado, cuando nosotros hablamos de incendios, desmontes, deforestación, el Infona tiene la potestad de multar, le decimos nosotros en sede administrativa porque nosotros podemos imponer multas económicas de hasta 10.000 jornales. Después tenemos todo lo que puede llevar adelante el Ministerio Público, que no solamente puede terminar en sanciones económicas, sino que también puede terminar en penas privativas de libertad, ¿verdad? Que pueden ir hasta 8 o 10 años de cárcel, dependiendo del daño. Bueno, en sede administrativa, el Infona le multó con 10.000 jornales al dueño de esta propiedad, que nosotros detectamos que el fuego se inicia en ese lugar, y también todo lo que ocurre antes en esa propiedad a nosotros nos hizo concluir que el responsable fue el dueño de la propiedad. Nosotros presentamos la denuncia al Ministerio Público para que la Fiscalía haga la investigación y es ahí que este proceso penal, por decirlo así de alguna manera, hoy en día está terminando en un sobreseimiento definitivo. Y lo penoso de esto, que de hecho Víctor Ríos creo que en estos días estuvo hablando de vuelta sobre el tema, que decía justamente él, no termina en un sobreseimiento definitivo porque hayan demostrado la inocencia, o sea, hayan demostrado que esta persona no haya sido la responsable del incendio, sino que fue por cuestiones, unas falencias que tuvo la Fiscalía en cuanto a fechas, presentaciones de informes y también llamar a declarar a ciertos funcionarios del Infona, del MADE. Hizo mal su trabajo, por usar un término, si es que no hubo una complicidad, cosa que no sabemos. Y creo que una de las fiscalas luego ya no se le renovó y otras creo que van a ir al jurado de enjuiciamiento. El Infona fue muy, lo dijiste, ¿no? Pero quiero repetir, fue muy quirúrgico en su informe porque ustedes detectaron tala, limpieza y que el fuego no es que vino de otro lado, digamos, Exacto. como se quiso argumentar en su momento, ¿no? Porque cualquiera puede decir, no, el fuego entró a mi estancia, pero no fue así. Exacto, de hecho nosotros hoy tenemos la tecnología para poder ver eso y determinar eso, pero este caso de Choboreca fue muy específico porque nosotros tenemos que entender que nosotros accedemos a imágenes 2 veces al día. El satélite pasa por el territorio paraguayo, pasa a la mañana y a la tarde.
Y las imágenes que nosotros obtuvimos de esos momentos eran realmente, yo no sé si en algún otro momento nosotros vamos a acceder a este tipo no sé si estas son, no de son información. Estas son parte de ellas, pero que ahí se muestra un poquitito justamente dónde están algunos de los focos, que después de eso nosotros lo fuimos haciendo zoom, fuimos ampliando. Digamos que esa parte como que se ve como amarilla, ese sería uno de los focos. Exacto, ahí se puede ver ya toda la cicatriz del fuego que estaba ocurriendo en ese momento. ¿Y qué nosotros hicimos? Cuando nosotros accedimos a estas imágenes, esto ya fue días después de que se inicia el incendio, cuando el incendio estaba activo. Entonces lo que nosotros empezamos a hacer es ir para atrás, empezar a ver las imágenes de los días anteriores, día por día, digamos, para ver cómo el fuego se fue comportando, pero digamos en retroceso, ¿verdad? Claro. Y ahí fue que nosotros detectamos que el fuego se inicia en esta propiedad, en particular en un área donde se estaban formando escolleras. A esto ya podemos ver la cicatriz de las casi 300.000 hectáreas, que afectó más de 30 propiedades, no solamente todo el daño económico que hubo de por medio, sino que el daño en fauna, flora, las comunidades que se pusieron en peligro, la calidad del aire. Por supuesto. No, te quiero pedir después que ampliemos eso nomás, pero es como que es irrefutable esto, porque es técnicamente demostrable todo con satélites, digamos. Totalmente dónde se inició el fuego, dónde se inició e incluso qué estaba ocurriendo antes en la propiedad. A ver, pueden haber otros condicionamientos técnicos para decir quién, la persona que inició el fuego, la persona que prendió el fuego, pero dónde se inició el fuego está muy claro. Cuando decís que pasa el satélite, eso, ¿cómo se accede a eso? ¿Ustedes tienen en el Infona una forma de acceder o cualquiera del público también lo podría? Cualquiera, hoy en día a estas imágenes satelitales cualquier persona puede acceder, son imágenes gratuitas que muchas están siendo brindadas o por la NASA o por el Copernicus, que es el sistema satelital de la Unión Europea. Son imágenes Landsat, que le dicen que son del satélite Landsat, o la Sentinel. Ambas imágenes hoy son de acceso gratuito. Anteriormente teníamos las imágenes Planet, que eran imágenes de mayor resolución. Hoy en día ya son imágenes de pago, que cuestan bastante, pero con estas imágenes, las Landsat y las Sentinel, nosotros pudimos detectar esto, y como te mencionaba, hacer todo ese recuento para atrás, para ver si tal vez las 300.000 hectáreas, como podemos ver en el mapa. ¿Qué es lo que estamos viendo? A ver, esta fue toda la cicatriz del fuego, todos los focos de calor que hubieron durante el incendio. Esto creo que ya es la cicatriz total, que fueron casi más de 300.000 hectáreas. ¿Qué significan los colores, Cristina? Ahí, ¿viste como que hay más rojo, más naranja? Creo que depende mucho de la fecha en que se dieron. Están ahí creo que están 24 propiedades y ahí se puede leer según la fecha, ¿verdad? La más clara fueron, ahí dice el 2 de septiembre hasta las más oscuras, que fueron el 9 de septiembre. Esta debe ser una imagen probablemente el 10 o el 11 de septiembre. Y la que está en amarillo, que vemos ahí que tiene un número, bueno, todos tienen número, pero la que está en amarillo entiendo que es la donde se inició. Es donde se inicia el fuego, que probablemente se inicia, si vemos de frente, sería en la parte de abajo, bien hacia la izquierda, que sería el del 2 de septiembre aproximadamente. Ahora vamos a ver después otra placa, que es una radiografía que nosotros le llamamos de la impunidad, porque ahí está el nombre, digamos, del imputado, Hugo Miguel Celada Jara, que fue sobreseído por negligencia total y absoluta de la Fiscalía. Los jueces también estuvieron, llegó hasta la Corte. Al parecer la Corte no le quedó otra, no sé yo la verdad que entiendo, Víctor Ríos es uno de los jueces de la Corte, ¿verdad?, que está siguiendo el caso desde el punto de vista medioambiental, digamos, pero es como que se quedaron con las manos cruzadas porque dijeron, bueno, acá hubo una negligencia de los fiscales y no llegaron al fondo. No es que ellos fueron a investigar el fuego, sino tuvieron que revisar los papeles y como presentaron mal, se cerró la causa. Justo el ministro en estos días tuvo una elocuencia, y hace unos meses atrás también en una de las reuniones él justamente había desglosado el caso y había mencionado un poquitito los principales motivos por el cual se daba el sobreseimiento definitivo, y la Corte también en ese caso ya no tenía mucho que hacer, ¿verdad? El expediente llegó casi listo, mutilado, ya a la oficina. Y como te decía, o sea, lo preocupante un poco de esto no es que las personas hayan demostrado su inocencia, porque también puede pasar que las personas hayan demostrado la inocencia. Para eso está la justicia, ¿no? Todos tenemos justamente el derecho a la defensa. Así es. Y que se defiendan esos procesos.
Pero bueno, lastimosamente acá no se vio la cuestión de fondo, sino que se vieron cuestiones procesales, ¿verdad? Y es un antecedente bastante nefasto, bastante complicado. Este fue un caso, si bien tenemos muchos de estos casos, áreas que nosotros incluso ya hemos sancionado por personas que hayan provocado fuego, este fue un caso icónico, fueron más de 300.000 hectáreas. O sea que yo busqué, Cristina, la cara de este señor Hugo Miguel Celada Jara. Quería mostrar en pantalla, ¿no? Como a veces hacen en los diarios que muestran las caras de los diputados, senadores, etcétera. No encontré nada ni en Facebook, ni en Instagram, en noticias. Revisé, le llamé a colegas de otros, por ejemplo de ABC, que son algunos colegas al lado judicial que son colegas de amigos, digamos. Nadie tiene la foto de este señor, es como un anónimo. Sí, realmente nosotros no llegamos a tener un contacto personal tampoco con esta persona. Todos los descargos que se presentaron dentro del sumario administrativo del Infona también se hicieron a través de representantes legales. Realmente nunca llegamos a tener ese contacto o conocerle directamente. Y la Fiscalía General del Estado debería también accionar, digamos. No puede ser que el fiscal general del Estado se entere por la televisión o por Víctor Ríos de que su fiscalía a cargo está haciendo un desastre, digamos, ¿no? Porque esto es un desastre ambiental. Bueno, y ahora te quiero preguntar justamente sobre el daño, porque son estancias, comunidades indígenas, corregime vos, si parques nacionales, un bosque no, capaz que no se le puede poner un precio, digamos, ¿verdad? Aunque hoy día creo que hasta se pueden ver los ecosistemas y tal. ¿Se tiene idea del daño? Pues sabes que esa fue mi pregunta justamente con algunos colegas y expertos internacionales, si existe alguna forma de cuantificar el daño, porque muchas veces cuando nosotros le ponemos un número, sí, recién nos damos cuenta, ¿verdad? Existen mecanismos en donde se puede cuantificar, de hecho estamos trabajando en poder cuantificar realmente cuánto le costó, porque también tenemos todo el costo que llevó adelante el Estado en cuanto a lo que fue el combate de incendio, ¿verdad? El despliegue de los bomberos de la Secretaría de Emergencia Nacional, de los bomberos voluntarios, de las fuerzas militares que estuvieron combatiendo ahí. No sé si ustedes recuerdan también en ese momento Uruguay envió el sí, Hércules, que es sí, un avión que estuvo también combatiendo el incendio. No tengo en mente el número, pero eso está calculado cuánto el Estado gastó claro, en combatir el Estado, este incendio, pero no sabemos cuánto costó. Pero no sabemos cuánto costó los perjuicios económicos. Pasó por más de 30 propiedades, estamos hablando ya de estancias formadas. No tenemos datos de que haya afectado directamente a comunidades indígenas, pero sí afecta a zonas buffer. Recordemos que está en una propiedad que está al lado del Cerro Choboreca, claro, justamente, que es una reserva que tenemos en esa zona del país, y realmente para mí es incuantificable los daños en materia de fauna y flora que se provocaron. O sea, 300.000 hectáreas es... Claro, porque mucha gente por ahí, Cristina, cree que, bueno, en tu caso vos sos de Infona, ¿verdad? Pero como mujer preparada, no es que sea solamente son árboles, digamos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de ecosistemas, de animales, animales pequeños, es un hábitat, o sea, 300.000 hectáreas es una barbaridad. Y ojo que ahí no solamente estamos hablando del bosque como hábitat, sino como los servicios ambientales que ofrece también ese bosque, ¿verdad? La purificación del aire, el ciclo del agua, o sea, el bosque como parte de un esquema mucho más global, ¿verdad? No, te iba a decir nomás que Asunción tiene cerca de 15.000 hectáreas, o sea que estamos hablando de 20 veces el tamaño de Asunción, para que tengamos una idea. Mucha gente se manifestó, no solamente fue Víctor Ríos, estoy acá anotando, mucha gente se manifestó en contra, digamos, de esta resolución, entre ellos el monseñor Gabriel Escobar, de obispo del Chaco, que dijo que este fue un atentado contra la naturaleza, al que le denominó un verdadero ecocidio producido por el hombre. Sí, totalmente. Fue así, ¿no? O sea, fue uno de los, ahí está, el monseñor. Y la multa es de 2.100 millones más o menos. Por ley, sí. Nosotros podemos multar hasta 10.000 jornales, dependiendo del daño, la cantidad de hectáreas, etcétera. En este, evidentemente, fue la multa máxima porque fue una falta gravísima. Y son, creo que 110.000, 120.000 guaraníes por 10.000 jornales, ¿verdad? En materia de poner una balanza, pagar la multa o el daño provocado, evidentemente el daño es mucho mayor. Por eso también nosotros teníamos mucha esperanza en ese proceso que llevaba adelante la Fiscalía, de que sea un caso
ejemplar Emblemático, en materia claro. de sanciones, porque evidentemente la multa no es suficiente para generar conciencia. No. No solamente en materia de fuego, deforestación, la multa no es suficiente para generar Es ese que tipo de conciencia. eso te iba a decir, una multa puede ser un número muy pequeño en una planilla Excel, en una empresa por ahí grande, agroexportadora o ganadera. Entonces es como el mensaje que se da, es más barato pagar una multa en nuestro país, en Paraguay, que digamos que seguir las leyes, ¿verdad? O sea, eso es lo triste. Sí, mira, totalmente y totalmente de acuerdo con lo que mencionaba, ¿verdad? Y por sobre todo, dejar un precedente. Exacto. Dejar un precedente, porque acá también, no solamente hablando de lo que son los daños en materia fauna, flora, los daños económicos que ocurrieron a las demás propiedades que estaban Sí. ahí, recordarán que nosotros acá mismo en Asunción no se podía respirar, Sí. no se podía salir afuera. El Ministerio de Salud justamente recomendaba tratar de no hacer deportes, utilizar tapabocas. Y eso hizo también que yo creo que mucha de la población cuantifique el daño, porque muchas veces cuando nos vemos, cuando nos sentimos cerca nuestro, como está ocurriendo a 500, 600, 800 kilómetros, muchas veces uno no tiene la capacidad de cuantificar lo que implica eso, ¿verdad? Pero este caso fue un caso bastante complicado. A mí me tocó estar incluso ahí acompañando también Sí. a la Secretaría de Emergencia Nacional, al Ministerio de Defensa, y estaban poniendo en riesgo su vida también los combatientes que estaban ahí. De hecho, hubieron casos bastante complicados en donde incluso los bomberos quedaban encerrados en remolinos de fuego. Gracias a Dios pudieron salir, pero sí, o sea, fue un caso bastante complicado. Antes de irnos a la primera pausa, ¿cómo se hace para quemar, digamos? ¿Existen mecanismos? ¿Hay que pedir permiso? Sí. ¿Hay lugares que se pueden? ¿Hay lugares donde no se puede? ¿Cualquiera puede quemar nomás? ¿Cómo es la cosa? Bueno, eso, mira, es súper importante porque el fuego es un elemento, ¿verdad? Sí. Y depende de nosotros cómo lo usamos. Le damos un buen uso, le damos un mal uso como cualquier casi otro elemento en la naturaleza, ¿verdad? Nosotros desde el 2021 tenemos una ley que el nombre de la ley es muy interesante, se llama Manejo Integral del Fuego. Y es una ley que la autoridad de aplicación de la ley somos el Infona y los municipios, en donde el Infona tiene la responsabilidad de sacar un calendario de quemas anual basado justamente en las condiciones climáticas, el histórico de las condiciones, de las lluvias, de las temperaturas que tuvimos en años anteriores, y de sacar también unos requerimientos técnicos que se tienen que cumplir para poder realizar una quema prescripta. La autorización final la dan los municipios y el monitoreo, ¿verdad? Se puede utilizar el fuego en condiciones de temperatura, humedad relativa y velocidad del viento adecuadas. Hablamos de los 330, ¿verdad? Por debajo de los 30 grados, una humedad relativa por encima del 30% y una velocidad del viento por debajo de los 30 kilómetros por hora. Esas son, digamos, las condiciones generales que se tienen que dar para poder hacer una quema. Pero también en cierta época del año. También en cierta época del año, ¿verdad? Para eso justamente está el calendario de quemas que nosotros sacamos a nivel distrital en los meses y temporadas del año que se pueden hacer quemas prescriptas. Para poder realizar estas quemas se tiene que presentar un plan de quema, en donde justamente el plan de quema, ¿qué te dice? Si el fuego se descontrola, se va para el este, estas van a ser mis medidas de mitigación. Si se van para el norte, estas van a ser mis medidas de mitigación. De hecho, el año pasado tuvimos 26 solicitudes de quema prescripta, las cuales se hicieron dentro del marco de la ley, dentro de las condiciones técnicas. Ninguna se convirtió en un incendio de gran magnitud. Iniciaron y terminaron como estaba establecido en el plan. Entonces eso nos demuestra también que cuando se usa el fuego de una manera integral o adecuada, responsable, es muy difícil que esta quema se convierta en un incendio. La mayoría de los incendios de gran magnitud, o casi en su totalidad que tuvimos en nuestro país, fueron incendios que se iniciaron con quemas en momentos que no se debían haber realizado. Recordarán, 2024, los primeros días de septiembre, 2024 fue un año bastante seco. De hecho, fue el cuarto año después de una temporada de sequía que tuvimos en nuestro país, muy diferente a septiembre del año pasado, por ejemplo, que fue un mes bastante lluvioso. En ese momento hacía más de 6 meses que no llovía. En el Chaco las temperaturas estaban por encima de los 40 grados. Evidentemente las condiciones no estaban dadas y de igual manera se realizó esta quema. Vamos a hacer una pausa y después de la pausa vamos a hablar de la masa boscosa. ¿Cuánto tenemos todavía de bosque en Paraguay, tanto en la región oriental
como la occidental. Ya volvemos. Bueno, aquí seguimos. Cristina, te quería preguntar por un reporte del Infona que habla que Paraguay mantiene un 44,4, no sé si está bien ese número, de cobertura forestal. Decime primero si cobertura forestal es igual a bosque y segundo, ¿cuánto está en cada región? No, cobertura forestal no es igual a bosque. Cobertura forestal abarca bosque nativo, plantaciones forestales y palmares. Okay. Son esos tres componentes. Palmares serían los cocos, por decir cocoteros, ¿verdad? Sí, el famoso bocayá que se le dice también, sí, ¿verdad? Que tenemos, es un ecosistema que tenemos principalmente en la ribera del río Paraguay, sí, tanto hacia el Chaco como hacia la región oriental, en donde, digamos, el individuo principal es la palma, ¿verdad? Predominantemente en un 80-90%, digamos. Entonces, cuando hablamos de cobertura forestal, estamos hablando de estos tres componentes. Okay. 44.4% son aproximadamente 17 millones de hectáreas, sí, de las cuales 36%, sí, 36% del territorio nacional es bosque nativo o bosque natural, de los cuales el 80% se encuentran en el Chaco, principalmente un 20% en la región oriental. Casi A ver, si son 80, para hacer un número nomás, sería 30% de bosque nativo está en el Chaco y 6% de bosque nomás ya queda en la exactamente, región. Del territorio nacional, por así sí, decirlo. O sea, en total, a nivel nacional son un poco más de 14 millones de hectáreas, 2 millones en la región oriental y un poco más de 12 millones en el Chaco. Y eso quiere decir que además de tener a pesar de tener una deforestación cero en la región oriental, igual se sigue echando bosque, digamos. Sí, en la región oriental justamente uno de los datos que tiene el reporte es sobre la deforestación que se está dando en la región oriental. Como vos sabés, en el Chaco nosotros tenemos permitido por ley hacer el cambio de uso de suelo o pasar de bosque a no bosque. Y tenemos un cumplimiento por encima del 85% en el caso del Chaco. El 85% del cambio de uso que se da en el Chaco está de acuerdo a la legislación vigente, manteniendo las reservas, las franjas de separación entre parcelas y los bosques protectores. ¿Cuánto es lo que hay que dejar realmente? Porque acá donde vos estás sentada estuvo también sentado gente, ¿cómo se llama? De la Capeco, y estábamos hablando del Chaco y me pareció que él me dijo 50%, yo le quedé mirando y no estaba seguro. Yo tengo entendido que el 25% es lo que deben guardar, por decir como así. Reserva forestal. Reserva. Luego tenemos los... Cristaldo, perdón, Héctor Cristaldo estaba sentado. Sí. Se habla de un 50% por los demás mecanismos de conservación que hay, porque el 25% es la reserva legal, que tiene que ser un bosque continuo, el 25% de la superficie de bosque que tuvo. Exacto. Sí. A eso se le suma, si la propiedad, por ejemplo, tiene cauces hídricos o palocauces. Los palocauces son áreas en donde en la temporada de lluvia en el Chaco, por ejemplo, son áreas que normalmente no son cauces, pero cuando hay unas inundaciones o demás se forman como una especie de cauces. Se deben mantener los bosques en ambas márgenes, los bosques protectores de cauces hídricos, o técnicamente le conocemos más como los bosques de galería. Y cada 100 hectáreas tiene que haber 100 metros de bosque como una barrera, digamos, de protección eólica. Entonces, sumando, digamos, esos porcentajes, se llegaría a un 50% aproximadamente de superficie boscosa, pero de reserva legal es 25%. 25%. ¿Y se está cumpliendo, decís eso? Nosotros, justamente en este último reporte, hicimos un cruzamiento de los datos que nosotros tenemos con los planes de uso que nosotros aprobamos, y más del 85% del cambio de uso que se da en el Chaco se cumple con esa normativa. O sea, se está cumpliendo con mantener las reservas, los bosques protectores de cauces hídricos y las franjas de separación entre parcelas. O sea, hay un alto cumplimiento, es un promedio del 80%, este último año subió 7% el cumplimiento. Bastante interesante el histórico un poco que se vino dando en el caso del Chaco, a diferencia sí de lo que es ya la región oriental de nuestro país. Y justamente había leído un informe que publicó Base IS en el 2023, pero creo que eran de casi 20 años, que decía que el promedio llegó a ser de 35 hectáreas por hora que se estaba deforestando. Y yo me quedé pensando, nosotros hicimos un cálculo y que bueno, 35 hectáreas por hora. Este programa dura 1 hora y media, que son 90 minutos, que es lo que dura un partido de fútbol. Quiere decir que
escuchen, 55 defensores del Chaco se quemaron en lo que dura el programa. Mientras terminó el programa se quemaron 50. No sé si esa cifra continúa, eso es lo que te quiero preguntar. No, ya bajamos. Sí, la deforestación ilegal en la región oriental disminuyó bastante. De hecho, entre el 2022-2023 tuvimos el pico histórico de la menor tasa de deforestación en los últimos 20 años. Y ahí es muy importante siempre hablar del contexto, ¿verdad? Porque nosotros hablamos de tasas de deforestación, pero por ejemplo no discriminamos lo que se hace de manera legal, con ciertos criterios de mantener la reserva, el bosque, etcétera, y lo que se hace de manera ilegal en contra de lo que es la ley de deforestación cero, por ejemplo. Por eso que para nosotros es tan importante que la gente conozca este reporte que nosotros lanzamos, porque nosotros ¿Dónde ahí... se puede ver el reporte? ¿En la página de Infona? El reporte está en la página web del Infona, www.infona.gov.pi, se puede descargar el reporte de manera gratuita. Y también tenemos un portal de bosques y usos de la tierra que funciona como más o menos la interfaz de Google Maps, en donde la gente puede entrar, puede ver dónde está el bosque y puede ver también las áreas que sufrieron deforestación y si este cambio de uso fue legal o fue ilegal, en el caso del Chaco y en la región oriental en su mayoría de manera ilegal, porque es demasiado importante ponerle a esos números un contexto, ¿verdad? Sí. Nosotros... Todas las sociedades se desarrollan, la mayoría se desarrollan en base a sus recursos naturales. La diferencia es cómo te desarrollas. Te desarrollas sosteniblemente, cumpliendo las normas, manteniendo la reserva, protegiendo los bosques que son de protección, como los bosques protectores de cauces hídricos o aquellos bosques que están en áreas silvestres protegidas, o te desarrollas a lo loco, ¿verdad? Echando todo lo que encontrás enfrente. Claro, yo creo que depende mucho ahí de la mirada del gobierno, ¿verdad? Porque yo recuerdo que en Brasil, cuando estaba Bolsonaro, él decía abiertamente que echen los bosques y de hecho se echó un montón en la Amazonia, ahora eso cambió con Lula y bueno, y en nuestros gobiernos, por lo que vos nos estás contando, esto fue disminuyendo también, ¿verdad? Y en el Chaco dijiste 87% del cambio de uso de suelo se hace de manera legal. Exacto, cumpliendo lo que es la normativa, el 25% de la reserva. Ahora, a mí la palabra cambio, uso de suelo, nomás me hace tanto ruido porque parece una palabra así como, no sé, muy light. Y en realidad estoy echando bosque. Sí, es un desmonte, esa es la realidad. Es un desmonte. Pero lo que nosotros también quisimos hacer un poquitito es darle ese contexto de cómo funciona la realidad y el contexto en el que se encuentra Paraguay, ¿verdad? Como te mencionaba, nosotros somos un país que estamos en vías de desarrollo. Todos los países, Leo, todos los países del mundo se desarrollaron en base a sus recursos naturales. Sí. La diferencia es, algunos se desarrollaron hace 100, 200 años atrás, donde no teníamos la más pálida idea qué pasaba si vos cortabas un árbol, si tirabas basura Hoy, Paraguay le toca desarrollarse en un momento donde vos te subís al avión y el ticket del avión dice cuánto dióxido de carbono vos como persona al subirte al avión estás emitiendo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos ese gran desafío de desarrollarnos en un momento donde hay mucha información y el desafío de tomar esa información y generar políticas públicas que hagan que nuestro desarrollo como país sea lo más sostenible posible, ¿verdad? ¿Te parece que las leyes tendrían que ser un poco más duras en algunos casos? ¿Ves todavía que hay lagunas, digamos? Yo creo que nuestras leyes son de las más exigentes de la región internacional. Ahora otra cosa es el cumplimiento y las sanciones. Claro. Pero sí nuestra legislación es bastante exigente. De hecho, hemos tenido muchas veces cuando salgo al exterior, me tocó estar en Bruselas justamente presentando el portal de bosque de uso de la tierra y me decía que eran leyes bastante exigentes, que realmente en papeles demostraban un desarrollo sostenible. Ahora sí, tenemos que hacer que las leyes realmente se cumplan y que cuando tengan que haber sanciones realmente las hayan. Ustedes como Infona recibieron un reconocimiento de la FAO por una cuestión de tecnología. ¿Fue así? Contame un poco. Sí, el reconocimiento lo recibimos. Alerta temprana de deforestación. Fue justamente una de las implementaciones que hicimos. Lo más difícil que nos toca, o el momento más difícil del año para mí, es cuando yo tengo que salir a hablar de este reporte. Porque tengo que salir a decir... Si bien digo cosas lindas como tenemos 44% de la cobertura forestal, también tengo que salir a hablar de decir tantas hectáreas se deforestaron, ¿verdad? Claro. Cuando nosotros empezamos a generar esta información, algo clave para nosotros fue, uno, la transparencia y dos, cómo nosotros demostrábamos o cómo hacíamos que eso también a nosotros nos genere una responsabilidad más grande de atender los casos de deforestación.
Te cuento, antes de que existen las alertas tempranas, ¿cómo funcionaba? Nos llegaban denuncias o a través de camiones que parábamos en las rutas, o los funcionarios del Infona haciendo su recorrido por los campos veían un área que estaba siendo deforestada y así se intervenía, ¿verdad? Eso deja muchas dudas de por medio. Obvio. ¿Existió o no existió? ¿Cuántas hectáreas fueron? ¿Eran más? ¿Eran menos? O sea, habían muchas brechas. Miré a otro lado. Claro, lo que sea. habían muchas brechas que de repente hacían a que sea un proceso no muy transparente. Claro. ¿Y cómo es ahora? Hoy en día nosotros utilizamos, si bien recibimos denuncias, Sí. denuncias de la gente, denuncias de parte de la policía, la fiscalía, hoy también estamos, nuestra fuente principal de información son las alertas tempranas de deforestación. Estas alertas son detectadas por los sensores del satélite. ¿Y por qué es importante el término cambio de uso? Porque estos sensores lo que detectan es que hubo un cambio de uso en la tierra, ¿verdad? Puede ser que pasó de soja, de un maizal pasó a ser soja, una pastura pasó a ser soja, un bosque pasó a ser ganadería. Lo que estas alertas detectan es una irregularidad en el uso de la tierra. Acá había algo y ahora no hay, o hay otra cosa que tiene otro color, otra densidad, otra refractación, etcétera, ¿verdad? Entonces empezamos a usar esta tecnología que es de la Global Forest Watch, que es una plataforma internacionalmente conocida, pero lo fuimos adaptando a nuestra información y a nuestros datos. ¿Por qué? Porque recibíamos un montón de alertas. Por ejemplo, recibís una alerta con el tinglado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las chapas reflejan la luz y el sensor de los satélites es bastante sensible y emite una alerta como si hay algo anormal en ese lugar, ¿verdad? O como un aumento de la temperatura. Entonces lo que nosotros hicimos fue utilizar estas alertas tempranas de esta plataforma y priorizarlas en las áreas de bosque de Paraguay. Entonces hoy nosotros estamos recibiendo las alertas semiautomáticas que se dan principalmente en áreas de bosque. Entonces el inicio de ese proceso de detectar la deforestación ilegal, primero es mucho más transparente, es semiautomático, casi no hay una intervención humana. ¿Qué pasa cuando alertan algo, digamos? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, esa alerta se recibe en lo que es el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal que tenemos en el Infona. Sí. Eso va directamente a nuestra oficina regional, ya va a decir, acá hay un posible caso de deforestación, necesitamos que vayan a campo a realizar una intervención, una fiscalización. Eso posteriormente va al área ya jurídica del Infona, donde se abre un sumario y se da ¿Cuánto es el presupuesto del Infona? El Infona. Nosotros, 50% depende de fuente 10, que es del Tesoro, y 50% de fuente 30, que son ingresos propios, ¿verdad? Que tienen que ver con los cánones de aprovechamiento, las multas, etcétera. Nosotros hasta el año pasado eran entre 4,5 millones a 5 millones de dólares. No es nada. Es poquísimo, pero hay que ser creativos con el uso del presupuesto. No te queda otra. Implementar mucha tecnología nos ayudó a ser mucho más eficientes también, ¿verdad? Te quiero preguntar, porque quiero aprovechar tu tiempo, sobre las plantas de celulosa, porque se presentan también como generadores de empleo muy grandes, pero por otro lado hay gente que tiene miedo que se sequen los arroyos o los cauces hídricos por el tipo de plantas, ¿no? Creo que son eucaliptos, no sé si son los australianos, no conozco mucho, pero ¿es una salvación económica o puede ser un problema ambiental? No, mira, cualquier tipo de industria, cualquier tipo de plantación de cualquier tipo de especie, no solamente forestal, agrícola, etcétera, tiene sus impactos. Todo radica en las buenas prácticas de manejo. Cualquier tipo de producción agrícola, ganadera, forestal, la sostenibilidad de esa producción radica en las buenas prácticas de manejo. En Paraguay está prohibido plantar no solamente eucalipto, sino que cualquier otro tipo de especie que no sea una especie que provenga del bosque de galería al costado de los ríos y arroyos. Okay. Eso está de hecho prohibido. Tenemos una ley que es la 4241 que habla justamente de restablecer los bosques protectores de cauces hídricos. Ojo, no con cualquier especie nativa tampoco, porque existen especies específicas que son las que tienen que estar exactamente en los cauces. Entonces, esto de que el eucalipto seca el suelo, seca los ríos, el arroyo es un mito, está científicamente demostrado, hay experiencias en Brasil, en Argentina. La diferencia que ocurre entre la sostenibilidad o no de una plantación son las buenas prácticas de manejo que se le dan a esa plantación siempre y cuando se cumplan con las normas. Y tampoco que sea, digamos, como puede ocurrir con la soja de repente, que sea un monocultivo, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que en Argentina una persona que
me había comentado con unas plantaciones infernales de caulipto y de pinos, digamos que los corredores de viento también fueron taponados, digamos, porque si vos plantás sin seguir el curso natural del bosque y del viento, entonces también estás poniendo una barrera. Claro, y eso todo tiene mucho que ver con lo que te mencionaba, que son las buenas prácticas de manejo, que hoy en día incluso nuestra legislación habla sobre eso y tiene puntos bastante específicos. Es más, te comento, el eucalipto que se planta acá en Paraguay proviene de Australia, es nativo de Australia. Y en Australia hay diferentes climas. Y otra vez, el eucalipto que se planta acá en Paraguay es uno que proviene de la zona más desértica de Australia, o sea, con el mínimo consumo de agua, ¿verdad? Entonces, como te digo, todo radica siempre en las buenas prácticas de manejo. ¿Cuánto aumentó la plantación de eucalipto en Paraguay, sabes? En los últimos 2 años crecieron más del 60%, principalmente en los departamentos, bueno, Concepción hoy en día es uno de los departamentos con el mayor crecimiento de plantaciones forestales, Cazapá, Caguazú, San Pedro y Itapúa. Se forma como un corredor de desarrollo forestal en donde también se están hoy en día instalando. ¿Y cuántos son de hectáreas? Grandes. Al año 2024 teníamos 340.000 hectáreas aproximadamente. Nosotros estimamos que ya superamos. ¿Son todos de ese eucalipto australiano? Son eucaliptos, sí. En su mayoría son plantaciones con clones que tienen diferentes variedades, porque justamente también una de las buenas prácticas de manejo en las plantaciones forestales, principalmente con clones, es poder tener cierta variabilidad en los clones, porque si por ejemplo llega una plaga, la ataca a solo una porción de la plantación y no a las 340.000 hectáreas, ¿verdad? Esa justamente también es una de las buenas prácticas de manejo que se tienen que dar. Pero dentro de eso. ¿Para hacer esas plantaciones hay que echar bosque nativo o se está usando, digamos, pastura o explantaciones de soja o lo que fuere? La mayor parte de estas plantaciones forestales se están dando en áreas que eran ganaderas. Principalmente en la zona de Concepción y Cazapá. Eran áreas que eran principalmente fincas ganaderas. Es más rentable. Porque es mucho más rentable. De hecho, se están dando en zonas como Cazapá y Caguazú los sistemas silvopastoriles, que es la combinación de plantaciones forestales con la producción de ganado, ¿verdad? Nosotros hoy en día llega al pequeño productor, digamos, porque estamos hablando de empresas muy grandes, el más famoso es el Paracel, digamos, ¿verdad? Pero le llega al productor chiquitito de Cazapá, por ejemplo, que es uno de los departamentos más pobres del país. Justamente es un proyecto que tenemos desde el Infona, porque a ver, nosotros hoy a los grandes productores forestales no le vamos a brindar asistencia técnica porque evidentemente tienen mucha más tecnología, mayor asistencia técnica que nosotros tenemos. Estamos trabajando con pequeños productores, ya son más de 1.400 familias de productores de pequeña escala que están haciendo plantaciones forestales y ahí también con el equipo técnico del MAC estamos haciendo apicultura, plantaciones agrícolas. Tenemos un proyecto muy lindo en Maracaná con mujeres que se dedican a la producción de leche y están instalando sistemas silvopastoriles, ¿verdad? Ganadería con árboles. Ahora estamos cerrando un proyecto muy interesante también en los departamentos de Itapúa, Cazapá y San Pedro, que es uno de los proyectos que más estuvo teniendo ahora difusión, que es manejo de bosque, plantaciones forestales y la producción de miel, que es un proyecto súper interesante porque abarca los 3 componentes de la sostenibilidad. La parte ambiental, la apicultura, las abejas son los principales polinizadores, ayudan a la regeneración de los bosques, a la persistencia de algunas especies. ¿Y puede haber abejas con eucalipto? ¿Se pueden combinar? Existen, se pueden combinar. De hecho, en Brasil incluso hay experiencias con cítricos, que en teoría dicen que la miel tiene un sabor distinto, no sé si es cierto, ¿verdad? Debe ser. Pero tienen incluso experiencias con cítricos. Nosotros lo estamos haciendo hoy en bosque nativo y en plantaciones forestales que tenemos con pequeños productores. Atiende la parte social, porque estamos trabajando con comités de pequeños productores. Háblame de los técnicos indígenas, por favor, forestales, porque se nos está yendo el tiempo y me decía que habían técnicos que se estaban recibiendo que son indígenas. El Infona, dentro de ese presupuesto que te mencioné que tenemos, el Infona tiene 2 centros de formación de técnicos forestales. Es una carrera reconocida por el MEC de mandos medios para el sector forestal. Tenemos un centro que se encuentra en Pirapó, Itapúa, otro en Alto Paraná. Y es una carrera de 2 años. El Infona se hace cargo de la alimentación, el alojamiento y la educación. Es una carrera totalmente gratuita para los chicos que terminan el colegio.
Contamos con el honor de que esté en esta corte. Tenemos 9 estudiantes, los primeros 9 estudiantes, y probablemente van a ser los primeros 9 técnicos forestales, representantes de comunidades indígenas, son de la comunidad de Chupapou de Canindeyú, que están estudiando en nuestro centro. Bueno, estamos súper orgullosos y la verdad que, bueno... Porque en un rato vamos a hablar con la gente de Paraguay Pajurá que están haciendo unos congresos. Yo estuve en San Pedro, ellos me invitaron, y vos sabés que era muy triste escuchar que la gente joven se tiene que ir a la Argentina, o se tiene que ir, sigue yéndose a pesar de mi ley a la Argentina o a España, y vos decís, pucha, nuestros jóvenes están desapareciendo del campo, ¿no? Entonces, escuchar que hay pequeños, digamos, pequeñas luces dentro del túnel y vos sabés que, Leo, ese es el plus que tiene el sector forestal. Es un sector que genera arraigo, genera mano de obra, y puede generar ese vuelco en la sociedad en general, ¿verdad? Nosotros hoy vemos las áreas donde hay grandes plantaciones forestales, grandes inversiones en el sector forestal. No vemos que solamente hay un crecimiento económico, sino que hay más calidad de vida para estas personas y se genera mucha mano de obra, y mano de obra de calidad. Hoy en día el sector forestal siempre fue uno de los sectores más exigidos en cuanto a certificaciones y demás, incluso para exportar. La mayor parte de las empresas forestales que están exportando hoy a Estados Unidos, Unión Europea, pasan por ciertas certificaciones con altos estándares de calidad que no solamente hacen a la cuestión ambiental de las plantaciones, de saber si son sosteniblemente ambientales, ¿verdad? Ambientalmente sostenibles, perdón, sino que también hacen a la calidad de vida de las personas que trabajan en esas plantaciones. Eso es lo interesante que tiene hoy y esa trazabilidad que se tiene que hacer con la Unión Europea, digamos, ¿estamos preparados o nos van a frenar y nos van a decir, che, mira que esto vos que plantaste, ahí hubo una... porque al hacer la trazabilidad ellos pueden descubrir, digamos, de dónde viene, ¿verdad? De hecho, el Infona, en la página web del Infona tenemos un portal de bosques y usos de la tierra donde tenemos un visor de bosque, es de uso gratuito, está libre. Cualquier persona puede ingresar, ahí se puede ver, por ejemplo, uno puede detectar las áreas y saber si el área fue deforestada o no desde el año 2020. Principalmente el sector forestal paraguayo está muy acostumbrado a la certificación, a la trazabilidad. El Infona tiene un sistema de trazabilidad de la madera que justamente demuestra de dónde proviene la madera, si proviene de un plan de manejo forestal, si proviene de un plan de uso de la tierra. Y estamos preparados, como gobierno estamos haciendo los esfuerzos justamente para prepararnos para aquellas empresas que quieran exportar y que quieran tener esa trazabilidad. Para hacer un ejercicio finalmente para los muchachos, hay muchos acá que quieren plantar para ese árboles, ¿cuánto cuesta en una hectárea plantar y en cuántos años uno saca un rendimiento, digamos? Bueno, depende mucho. A ver, Bomber, escucha bien. Depende mucho la finalidad de la plantación. Si estamos plantando para biomasa, celulosa, son aproximadamente 7 años. Sí. Y si estamos hablando de madera para la construcción, tablas o laminados, estamos hablando de aproximadamente 10 a 12 años. Las plantaciones varían muchísimo, el precio de la plantación varía muchísimo si estamos hablando de una plantación con clones o si estamos hablando de plantines que provienen de semillas. El Infona mismo tiene un vivero donde ¿Pero nosotros... cuánto cuesta un árbol crecido de eucalipto de 7 años? A ver, nosotros estamos hablando de una tasa interna de retorno de entre el 14 al 17% aproximadamente, ¿verdad? Para hacerlo rápido, se invierten aproximadamente $2.000 por hectárea y a los 7 o 10 años se sacan $10.000 por hectárea. Un cálculo rápido puede tener sus errores y depende muchísimo de si queremos vender biomasa o madera. Claro. Gracias por tu tiempo, Cristina, muy amable. No, un gusto estar acá con ustedes. Un gusto tenerte aquí. Hacemos una breve pausa y vamos a estar con Paraguay Pajurá. Ya volvemos. Bueno, les decía, vamos a estar con nuestros compañeros y amigos de Paraguay Pajurá. Aquí está Hermo Rodríguez, secretario general. ¿Cómo estás, Hermo, querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por tenerte. Benicia, ¿cómo estás, querida? Benicia Chávez, que es la coordinadora nacional de la juventud del partido. Hermo, cuando uno camina por Asunción, por el eje corporativo, se ven grúas, edificios, pisos que crecen, uno más alto que el otro cada semana, pero llegas a San Pedro y parece que el tiempo se va deteniendo y hay muchos lugares donde no hay caminos para sacar la producción, gente que está aislada. Es como si estuviéramos dos Paraguay en uno mismo. Exacto. Yo siempre digo, Leo, cuando hablo, digo, yo soy representante del Paraguay profundo. Ajá. Del Paraguay olvidado, del Paraguay dejado de lado. Sí.
Y esto se puede comprobar, y vos ya lo citaste en estos aspectos. Yo siempre miro cuando voy el camino, el tendido eléctrico, la escuela y los hospitales. Ajá. Y ahí ya te demuestra en qué situación se encuentra la población. Terrible, totalmente Y contame abandonada. del Paraguay profundo, ¿cómo es? Como para los que, la gente que no salen de la gente burbuja. la gente que no es escuchada, que no es tenida en cuenta, la gente que vive el día a día a pulmón, a su esfuerzo y no precisamente como parte de una política de Estado. Ahí te olvidado. Si vos mirás el tendido eléctrico de la casa, la precariedad absoluta, no llega a 220 volts, un vientecillo y ya se corta. Y eso vos podés tener de nuevo energía eléctrica, puede pasar un día y se vuelve normal El agua tampoco, es que no, es pero como aquí con Corposana, antes le decíamos Corposana, con la SAP que abrir la canilla, ¿verdad? y el camino, Leo. Y por eso te digo, los caminos. Mira, yo nunca me olvido lo que me dijo un compañero en un encuentro. Le dije, yo recorrí mucho ya Paraguay en guaraní, le dije. Decirle en guaraní. Sí, estaba a recorrer la Paraguay y le dije. Pero y ahí te a topar la andera, Peisa y Bahía, le dije. Y la respuesta contundente, y me dejó ahí pasmado, me dijo, de hecho, poco hay de ese, no te acostumbras nomás por nuestro camino. O sea, en ese día a día que te acostumbras, de ahí sacar tu producción, tenés que sufrir, ¿verdad? Entonces, la respuesta fue, me dejó ahí helado, de hecho, poco hay de ese. Entonces, sufrir, O sea, que me hizo aguantar. acordar, el otro día le hice una entrevista a Nicanor, ya voy contigo, Benicia, a Nicanor, y él me decía que en un momento dado ellos tuvieron que poner hasta camiones militares para sacar algunos productos, digamos, ¿verdad? Porque, pero si el camino no da ni siquiera para entrar a un camión, ¿qué vas a hacer? Y en una moto, ¿qué vas a llevar 2 bolsas de mandioca? ¿Qué es lo que puedo hacer también? No se puede. Y eso encarece todo, otra vez. Encarece el flete, el camión que no llega, el camino que está feo. Si la municipalidad a veces va y repara, hace una raspada ahí que con una lluvia se funde. O sea, es el Paraguay profundo, Leo, es el Paraguay olvidado y bueno, eso es lo que se replica y estamos repitiendo, que yo soy el representante de ese Paraguay profundo, de ese Paraguay olvidado. Por eso aprecio mucho este espacio, Leo, porque a través de estos espacios podemos contar también, mira, contrastando un poco esto que vos decís, ¿verdad? Claro. Acá edificio grande, tiene su problema, Asunción, y grave Está también, lleno de problemas, pero allá... Pero es una burbuja. Benicia, vos que sos joven del interior, ¿qué sentís cuando ves este horizonte de amigos tuyos de tu valle, por decir así, que por ahí tienen que ir de nuevo a la Argentina o a España o venir capaz a Asunción en algún asentamiento? Se nos está muriendo el campo paraguayo por la falta de futuro. Sí, totalmente, Leo. La juventud hoy está migrando así masivamente. Y es cierto, las comunidades campesinas y los asentamientos se están quedando solamente con los ancianos y con las ancianas dentro de esos lugares, ¿verdad? Por la falta de oportunidades, no hay oportunidades para los jóvenes, entonces se ven en la realidad de sí o sí migrar en busca de un presente más digno, por decirlo de esa manera, porque en realidad finalmente no es otra vez lo que uno espera. Y es preocupante, demasiado preocupante, porque son jóvenes... Pero vos conocés mucha gente cercana tuya. Sí, totalmente. Por ejemplo, un asentamiento muy conocido nuestro, hace cuestión de un mes, ponerle un mes, salieron más de 90 jóvenes del asentamiento. ¿Qué lugar es? Del asentamiento Crescencio González, principalmente. González. Sí, San Pedro sería. ¿Y dónde se van? Jóvenes sí, salieron. Sí, así mismo. Se van, ¿dónde? Se van a Brasil, se van a España, se van a la Argentina, se van por todos lados, menos quedarse en en el asentamiento. ¿Por qué? Porque no hay más, para ellos no hay más que hacer, porque todo lo que ya dieron no fueron suficientes. Por ejemplo, siembran en los terrenos de sus padres y no venden sus productos. Dieron todo de sí y no venden, no tienen mercado, no tienen precio para su producto. Y evidentemente eso también genera una preocupación en cuanto a lo que es la salud mental, también porque te genera frustración así gigantemente. Entonces esa es la situación que hoy la juventud está viviendo en nuestro país.
Elmo, bueno, esto es un tema muy doloroso, pero tenemos que hablar. Hay reportes de jóvenes también campesinos e indígenas que ante la falta total de salida y de la presión que genera la pobreza, digamos, tienen que tomar la decisión de quitarse la vida incluso, ¿verdad? Y yo me pregunto qué está pasando con el alma del campesino hoy, digamos. Yo escuché en vivo, relatando experiencias, una joven docente, perdón, que se recibió de docente, se fue a buscar trabajo, no consiguió 1, 2, 3 años. Entonces ella relató abiertamente, dijo, para mí la vida no tenía sentido. Yo miraba los vehículos grandes que venían por la ruta y así. Eso es un relato terrible. O sea que ella relata en vivo. O sea, ella se quería tirar frente a un camión, eso es lo que quiso decir. Eso es lo que quiso decir. Yo ya pensé más de una vez, dijo. Pero yo estuve en San Pedro con usted que me invitaron y escuché que 2 personas hablaron de que hubo familiares que tuvieron que suicidarse. Digamos. Por eso a nosotros nos alegró muchísimo que te haya ido, Leo, porque ahí vos escuchás y la gente utiliza como descargo y colectiviza su problema. Porque este es el valor que tiene estos encuentros, los congresos, ¿verdad? La gente habla, se expresa, le escuchamos, cuenta su vivencia y que te exprese de que la vida llegó a ser ya nada para él o para ella. Es muy doloroso. Es muy doloroso. Entonces, te toca muy fuerte. Muy ¿verdad? fuerte. Porque veo una persona joven, ahora me está diciendo 90 jóvenes, dice me voy. Aparte, ¿dónde se van? O sea, ¿a qué se van, digamos? ¿Alguien quiere cambiar acaso su coqué por irse a un edificio en Madrid donde están entre 9, 10 encimados, peleándote con otras comunidades, con bolivianos, con peruanos? Por Dios. Así mismo. ¿Sabes dónde van, Leo? En Brasil, a recolectar manzanas. Se están yendo a Brasil. Recolección de manzana. Termina la recolección de manzana y viene. ¿Cuál es la diferencia? Cobra un salario pequeño al mes. Ni eso tiene posibilidad. Y allá por lo menos una platita. Y sí, lo mínimo que pueden juntar. Y quiero hablarte también después vamos a hablar en el otro bloque sobre el Congreso en particular, digamos, para cómo que la gente nos entienda por qué es el Congreso del Pueblo. Pero también hablamos que hay mucho feminicidio en el interior. Y que muchas veces ya la noticia parece que nos acostumbramos, digamos, ¿cómo se organizan ustedes las mujeres en el campo para cuidarse y salvar vidas cuando el 911 no tiene ni señal ni tiene forma de llegar en el camino, digamos, ¿no? Sí, realmente es un tema también que asusta, ya es el colmo de cómo nos está matando hoy en día, ¿verdad? Las mujeres. Nos consideran como objetos y cualquiera que pasa, pues se siente con el derecho de quitarnos la vida, ¿verdad? O de maltratarnos, etc. Nosotros dentro de la organización realizamos brigadas de mujeres, principalmente brigadas de mujeres, cuando que hay algunas injusticias que se está cometiendo contra una mujer, entonces las compañeras de un asentamiento se organizan, se llaman y le dicen, fulana, yumina y ñamongetami, coaco realidad, pero de compañera fulana, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se colectiviza también ese problema y no es que se va y se le encara así como para derrotarle al hombre que le maltrata a la mujer, sino más bien se colectiviza en el sentido de que también pueda entender el problema, el problema que tiene y el problema que está dentro de ese hogar ya. O sea, es interesante eso porque es como, explícame lo que es la brigada de mujeres, porque es como un sistema de protección que ustedes, las mujeres, encontraron, digamos, porque claro, normal, yo sé muy bien por mi mamá, años de trabajo honesto, que muchas mujeres ni siquiera se animan a contar, digamos. Sí. Entonces, si vos tenés un espacio, digamos, de mujeres como esta brigada, que es lo que estoy entendiendo. Así mismo, un espacio en donde la mujer es escuchada, respetada y también las otras compañeras se solidarizan con su realidad, ¿verdad? Entonces, no se siente sola y afronta de manera colectiva su problema familiar o de pareja, para que pueda salir finalmente de esa crisis que se tiene o bueno, oño defender la compañera cuera en los asentamientos de las comunidades oño dive.
Te prometo, Leo, hay un libro muy lindo, Sí. Mujeres del Paraguay, Ajá. que hemos escrito, Ah, la me experiencia gustaría. de la brigada, así que Sí, quiero. me comprometo. Sí, creo que vi en el stand aquella vez, Sí. Sí, pero sí. me gustaría tener ese ejemplar. Hermo, el Paraguay se vende como una joya ahora. Se habla de doble grado de inversión, estabilidad, crecimiento, baja inflación, pero si vos te vas al almacén, donde hay por bebé, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esa economía no gotea, como dicen algunos economistas? Yo en mi relato, en mis encuentros en las comunidades, siempre exteriorizo abiertamente esto, porque a mí me frustra, le digo a los compañeros y compañeras, a mí me mete en depresión esto, porque yo siempre escucho la noticia, el Paraguay que se ofrece, baja inflación, etcétera, etcétera, todo esto que vos relatas. Y sin embargo yo camino en esa realidad que no es así, que es otra cosa. Uno de los aspectos, Leo, para mí es que acá está la política solamente para los grandes y para los pequeños no. No hay política de Estado para los pequeños. Si vos que tenés una pequeña parcela, vos te ves con ese problema. Es Sí. la casta que decía Milei, pero bueno, él después se sumó a la casta, digamos, pero Sí. en nuestro caso es como, hay una casta parece ser, ¿no? Hoy, por ejemplo, la producción campesina está totalmente sustituida ya. El productor campesino cultivaba maní, hoy se produce en grande escala. El pequeño productor, la soja era del pequeño productor, hoy se... Y entonces, ¿qué juega centralmente? El tema de la tierra, que es de los grandes nomás ya ahora el tema de la tierra. Los grandes nomás ya puede tener tierra. Yo les suelo preguntar a los compañeros, ¿quién de aquí, quién de entre ustedes puede comprar 10 hectáreas de tierra? Imposible. Imposible. ¿Verdad? Entonces, hace falta una política de Estado que mire a los pequeños, a los medianos. Entonces no gotea, como dicen los economistas. Por favor, no gotea. Además, mucha producción queda en la chacra, porque es contrabando, porque no hay mercado, porque etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí el campesino se ve con su problema, con su día a día y no encuentra salida. Y también se mimetiza el narcotráfico. Pero hoy muchos de nuestros jóvenes están siendo reclutados en los marihuanales. ¿Qué va a decir? Hoy la producción campesina está sustituyéndose con la marihuana. Y esto tiene que ser problema de Estado. Tiene que ser discutido como problema de Estado. Porque si no, antes, ¿qué te digo, Leo? 15, 20 años atrás, hablar de marihuana era casi un pecado. Sí. ¿Verdad? Hoy es como cultivar tabaco. Así es. Se habla en el tereré, en el trago. Yo me fui a una comunidad indígena ya en el 2011 y a mí me habían dicho hacia la Mambay justamente, no te atrevas a ir acá a 4 kilómetros. Y yo primero, bueno, le dije al cacique, no entendí por qué. Después me enteré que hacia ahí se estaba plantando marihuana y que les usaban también a los jóvenes de la comunidad para sacar, para transportar de a poquito. O sea, Inclusive a mí me contaron una experiencia en una escuela que hay dos bandos. Los jóvenes que producen en su chacra, que hizo güey, no tiene plata, y los jóvenes que ya son reclutados para estos trabajos ilegales, tienen plata. Claro. Entonces, hasta eso se genera. Permitimos una breve pausa y después vamos a hablar qué es el Congreso del Pueblo y por qué le tiene que interesar a la Sonceno, digamos. O sea, no es una cuestión que se tiene que dar ya en el campo. Ya venimos. Bueno, Hermo, de Paraguay para Jurada, Benicia también de la Juventud. Hermo, ¿cómo explicamos qué es el Congreso del Pueblo, digamos? ¿Cómo empezó? ¿Cuándo empezó el proceso? Linda experiencia, Leo. Sobre todo escuchar a la gente. Es el caracú, el meollo de la cuestión, escuchar a la gente. Nosotros todo el 2025 hemos recorrido distintas comunidades. Se juntaba en el Ibiragüí, el Tereré, 15, 20, 30, 50. Y ahí hablábamos, le escuchábamos a la gente. Y después nosotros hablábamos para hablar del contexto. Educación política, educación cívica, comunidad. Todo eso se busca. Entonces dijimos, esto se tiene que encontrar los distintos distritos. Se tienen que encontrar, tenemos que encontrarnos. Y asumimos esta responsabilidad de hacer estos congresos del pueblo. La gente viene de distintas comunidades, de distintos lugares, campesinos, indígenas, profesores, trabajadores, otros partidos. Entonces se hace este congreso y ahí
se sigue debatiendo la realidad, pero también qué hay que hacer. Claro. Y es una experiencia buenísima, importantísima. Ojalá eso se transmita en las ciudades, en los sectores urbanos, de tal manera que hagamos realidad la unidad campo-ciudad. Eso. Y Benice, ¿cómo se preparan los jóvenes para estos congresos? ¿Ustedes también llevan sus propuestas? Claro, la juventud también es parte directamente de estos congresos, donde lleva también sus preocupaciones y sus planteos políticos, principalmente también de que hay que involucrarse en esto, ¿verdad? Porque esto es también política, hacer política, ¿verdad? Directamente. Entonces, nos preparamos en los asentamientos, en las comunidades, para que también nuestras voces sean escuchadas en esos espacios tan importantes que es el Congreso del Pueblo. Vos tenés un doble rol como joven y como mujer, digamos. Y contame también, creo que en el Día de la Mujer Paraguaya, las compañeras de Paraguay Mejorá hicieron digamos, una donación, hicieron de la producción. ¿Cómo es este tema de la solidaridad, digamos? Sí. El 24 de febrero, ahora que fue el Día de la Mujer Paraguaya, recordando también a aquellas mujeres que fueron heroínas, mujeres históricas, heroicas, que donaron sus joyas más preciadas, ¿verdad?, en la época de la guerra. Entonces, también haciendo un honor, en honor a ellas también, ¿verdad?, se hace también la solidaridad, mostrando un poco la solidaridad de las mujeres y de que el pueblo unido también puede ser parte y Ahí puede estamos también... mostrando, perdón, Sí. imágenes donde hablan de... Exactamente, las mujeres entregando sus productos, en este caso sus joyas más preciados, porque no lo huerecobeima la oro, no huerecobeima la cadena de oro ni nada de eso, pero sí tenemos productos, porque también somos Esa mujeres es la joya de productoras. ustedes. Exactamente, mandioca, maíz, inclusive queso, roguarú la catúa roguarú, para también entregarle a los que no tienen acceso a esos a los alimentos más básicos hoy en día, que también de hecho es una consecuencia de la falta y la ausencia de política de Estado, ¿verdad? Claro que sí. Vimos caras conocidas, Herman, en el Congreso. Le vi a Katia González en una foto, creo que estuvo en Caguazú, le vi a la doctora Esperanza Martínez, la senadora. ¿Es, digamos, es el embrión de un frente electoral o es una herramienta de resistencia social? También un frente electoral. Nosotros aprendimos eso, Leo. 2023 iniciamos en esta tarea, discutimos mucho, pero ahí también... vemos una foto, bueno, no sé si fue en el... No, este creo que fue en otro momento. En la marcha, sí. Sí, ahí está el Congreso, sí. Es un frente electoral también, Leo. Ya. O sea, en los congresos se escucha de que aprendimos de que el voto es un poder que tiene cada paraguayo y paraguaya y generalmente se lo está entregando a gente que después aplica su política en contra de nosotros. Así es. Y que hay que tener el poder político para hablar de cambios y transformaciones en el Paraguay, ¿verdad? Y uno de los caminos que nos lleva allí es lo electoral. Así es que también estamos dispuestos, estamos dando de nosotros, aportando un granito de arena para que se fortalezca el frente electoral que le beneficie a la oposición, ¿verdad? Y sí, estuvo Katia González en Caguazú, lamentablemente tuvo el problema familiar, por eso no siguió, ¿verdad? Y tuvo esperanza. Estos días vamos a estar en Misiones, Paraguarí, dijo que el diputado Raúl Benítez se iría. Tu presencia, con eso enriquece el Congreso del Pueblo y también no solamente presencia, sino aporte de pensamiento, qué podemos hacer, cómo podemos seguir, podemos tener nosotros limitaciones en esa visión estratégica que se necesita, entonces el aporte de los actores políticos va a servir muchísimo para esto ir enriqueciendo. Esa es la meta que nosotros estamos teniendo. Y para la gente que nos está viendo, te decían aquí en C9N, después en el canal de YouTube, ¿por qué el asunceno debería estar prestando la atención a este Congreso? Porque hay que volver a recuperar la comunidad, hay que volver a recuperar el barrio, hay que volver a recuperar, encontrarnos juntos. A veces lo urbano es muy rápido, todo a la corrida, todo a la disparada, a veces no tenemos tiempo para pensar, para reunirnos, ¿verdad? Sí. Y esto sirve muchísimo. Yo sé que cuando haya experiencia y alguien que nos esté viendo, si nos llaman para irnos en su barrio, en su comunidad, para encontrarnos, va a ser la semillita que podamos ir sembrando en Asunción. Los asuncenos y Asuncena tiene que mirar esta experiencia de encontrarnos y contar
lo que pasamos, lo que sufrimos y nuestro anhelo y esperanza también, porque no se queda solamente en análisis, plagueo y reto. Están las propuestas Están también. están las propuestas. Bueno, yo le agradezco el tiempo. A ver, ¿en qué cámara venís a decirle algo en guaraní a la gente? ¿Qué querés transmitirle? Lo que vos quieras. Decirle a esta cámara que te está mirando, ya querés hablarle no sé, al presidente, querés hablarle a algún compañero o compañera, a la audiencia de Made in Paraguay. ¿Qué le querés decir? Sí. En guaraní. Bueno, en guaraní. Añeta guaraní te peleo. Sí, guaraní te peleo. Ikatu hawaisha ñañe mombarete, ikatu hawaisha aniña ne kanguti, paraguayos paraguayas haisha porque ñane netan paraguay kote ñane reje, hañande ñane netan guacuera mande ikatuta yapo pecambio kote netan ñane netan. Entonces, pe allá ikatu ya resistí hawaña y mejape, ya lucha hawaña de derecho. Hoy en día, oñe negaña desde Wiwi. Gracias, Benicia. Gracias, Hermo querido. Gracias, Muchísimas gracias, gracias. querido. Gracias, Benicia. Muchas gracias. Después de la pausa vamos a hablar de la hora del planeta. También está vinculado porque hoy hicimos un programa casi también relacionado, no es casi, mucho con el campo y con lo ambiental. Ya volvemos. Bueno, aquí estamos con mi querido Oscar Rodas, Nacho Rodas, WWF. Qué gusto tenerte. Esta es tu casa y se está llegando a una fecha muy importante que es la hora del planeta. Tenemos que recalcar, mira, allá hay un muchacho, le quieren apuntar allá, está con el teléfono, se llama Brian. Date por la última, muéstrenle a Brian. Sí, Brian me recibió. Te recibió, pero vos sabés que le dije a Brian, ¿vos sabés lo que es la hora del planeta? Y me dijo que no. Sí, bueno. Entonces siempre importa, como decían mi papá y Mirta Legrand, la audiencia se renueva, ¿verdad? Entonces tenemos que insistir qué es la hora del planeta para que la gente se anote. Bueno, Brian va a ser a partir de ahora nuestro campeón de la hora del planeta. Escuchá, Brian, escuchá. Y él, como es de una nueva generación, tiene que ingresar al hashtag, darle una hora al planeta, signo de admiración con el puntito hacia abajo, y registrar, si Brian, por ejemplo, en su comunidad hace una charla sobre el cuidado de un arroyo, de cómo alimentarse con productos orgánicos, agroecológicos, puede registrar cualquier ¿Pero ciudadano. qué quiere decir la hora del planeta? Porque él no sabe nada. Es el mayor movimiento ciudadano mundial que inició en Australia en el año 2007. Mayor movimiento mundial. Por el ambiente, inició en Australia en el 2007, donde un grupo de personas dijeron, vamos a darle una hora al planeta. Y empezó con algo muy sencillo. Se sincronizaban a las 8:30 de la noche de cada último sábado del mes de marzo y atenuaban las luces en sus casas y le pedían a todos los edificios de la ciudad que bajen las luces, ¿verdad? Ese movimiento de apagar las luces creció tanto. Yo hice en mi caso, te cuento, Brian. Yo también. Nosotros llegamos a hacer en San Bernardino, pagamos todas las luces. Me encanta. Nos quedamos en vela, pero daba demasiado gusto. No, pero es genial porque es una hora que uno, digamos, reflexiona sobre la huella que uno tiene sobre el medio ambiente. Pero este movimiento evolucionó tanto que ahora el mensaje, además de atenuar las luces, apagar las luces, que sigue vigente, el sábado 28 de marzo nos va a tocar a las 8:30 hacer esa reflexión, todos los ciudadanos del mundo, es darle una hora al planeta. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de este minuto que estamos conversando contigo, Leo, yo puedo como ciudadano, como comunidad, en mi universidad, en mi empresa, en una institución pública, puedo organizar un paseo ciclístico, puedo organizar... hacer una actividad relacionada, digamos, al cuidado del ambiente y la protección del planeta. Consumo responsable, que siempre lo conversamos contigo. Claro. Ir a buscar una tienda de productos agroecológicos y consumirlos. Y poner hashtag, darle una hora al planeta, signo de admiración. Eso nosotros lo captamos y armamos un resumen de las horas que en Paraguay, a partir de este minuto hasta fines de marzo, se sumaron para el planeta. Increíblemente, aunque parezca poco, Leo, esa hora que vos con tu familia le dedicaste. Sí, parece poquísimo. El año pasado a nivel mundial se sumaron 3 millones de horas por el planeta. 3 millones. 3 millones. Arranca en Australia, va pasando a distintas partes del mundo, pero es tanto el entusiasmo, tanto el trabajo, que a partir de hace 3 años atrás, ya la gente a partir de marzo ya va empezando a hacer sus actividades. Entonces, una actividad, por ejemplo, para Brian podía ser organizar una bicicleteada. Me voy, no sé, a donde absolutamente. quiera. Tiene luego pinta de ciclista, ¿verdad? Más o menos. A Tobatí, a cualquier lado, donde quiera. Absolutamente. O simplemente ir a un área natural, no sé, al Cerro Coinchonorí con los amigos, ese sábado, por ejemplo, 28, y observar simplemente las estrellas y conversar
sobre lo importante que es evitar la contaminación, luchar contra el cambio climático. Entonces, nosotros como BBF, como somos una organización global, somos los encargados de registrar todas esas horas. Para que tengan una idea, en el 2023 en Paraguay sumamos 3.000 horas por el planeta en nuestro país. En el 2024 duplicamos y llegamos a 6.800 horas. Espectacular. El año pasado llegamos a 15.000 horas en Paraguay. Entonces, con tu ayuda, Brian, con toda la ciudadanía, toda tu audiencia, queremos ponernos la meta de superar esto, ¿verdad? No, quería pedirle a los chicos ahí en el switcher que me pongan el hashtag para que la gente vea de la hora del planeta. ¿Cómo es la hora? Hashtag dale una hora al planeta y el signo de admiración, Dale pero con una el hora puntito al hacia planeta abajo. y el signo de interrogación. De admiración. De admiración, perdón. Este 2026 se cumplen 20 años, entonces. Es una 20 fecha años. clave, digamos, es una fecha redonda, ¿verdad? Y interesante siempre. Es que, Leo, la ciudadanía tiene la respuesta para la crisis global. Nosotros a nivel planetario tenemos 9 signos vitales estudiados a nivel científico que tienen unos límites que como planeta no podemos sobrepasar. Desde el año 2015, el Instituto de Estocolmo de Resiliencia Global viene monitoreando esos signos vitales planetarios que hacen que nuestro planeta sea vivible para los seres humanos. De esos 9 signos vitales del planeta, 7 ya hemos rebasado en los últimos 10 años, ¿verdad? Es decir, el planeta ya está a 1,5 grados más caliente que hace 180 años. La mayoría de las especies de la vida silvestre están amenazadas de extinción, o sea, estamos perdiendo la integridad ecológica. Y la polución, la contaminación se volvió un problema de escala planetaria que incluso por la mala calidad del aire reduce la duración de nuestras vidas. Entonces, la ciencia lo que nos dice es que de esos 9 límites que no debemos sobrepasar, 7 ya están en rojo. Qué locura. Pero todo es reversible si es que todos los habitantes de este planeta nos ponemos las pilas, como se dice, y le damos un respiro al planeta y nos concentramos en cambiar nuestros hábitos de consumo, hábitos de comportamiento. Y también aprovechar la hora del planeta para exigir políticas públicas más consecuentes con nosotros los ciudadanos que necesitamos. Lo que dice nuestra Constitución, un ambiente saludable y equilibrado, nada más que eso. Nada más que eso. Entonces, a partir de este minuto, Leo, con tu apoyo, vos sos nuestro campeón, ¿verdad? No, por favor. WWF tiene más de 60 años de existencia en todo el planeta, en todo el mundo. Y como se queda registrado este programa en YouTube, pónganme nuestro código QR. Nosotros tenemos un código QR donde la gente puede apuntar con su teléfono celular. Ahí está en pantalla, fíjate que está ahí. Entonces vos pones con tu teléfono track y te va a llevar directamente al canal de YouTube de Mind Paraguay. Queda alojado esta conversación y pueden ir registrando también ahí todo lo que estamos hablando de la hora del planeta. La campaña fue declarada de interés nacional ambiental. Sí, ¿Qué significa esto? Bueno, la Comisión Bicameral de Defensa de Recursos Naturales, mi querido Leo, CONADERNA, que es una comisión emblemática de senadores y diputados, por eso es bicameral, ya en noviembre del año pasado lo ha declarado por unanimidad en plenaria del Congreso de Interés Nacional. Y también, por supuesto, en ese mismo mes, el propio ministro del Ambiente estampó su firma y lo declaró de interés ambiental. Ahora, con tu ayuda, queremos hacer llegar este mensaje al ministro de Educación, ¿verdad? Sí. Le hemos acercado una nota donde solicitamos que tal vez en esta semana nos pueda dar el espaldarazo para que también los colegios, las universidades tengan una declaración de interés educativo y puedan sumar miles de horas al planeta y poder romper ese récord de 16.000 horas del 2025 y, bueno, sobrepasarlo ampliamente, ¿verdad? Entonces, esas declaraciones de interés son muy valiosas para nosotros. Yo sé que se han sumado muchas organizaciones, creo que a todo pulmón también se sumó. Que están haciendo Paraguay Planta ahora el 21. Exacto. Y van a sumar miles de horas por el planeta con árboles que van a ir creciendo y limpiando la atmósfera. Claro, eso por ejemplo también es una actividad. Absolutamente. Cada árbol nativo que llega a la edad adulta, después de algunas décadas, limpia la atmósfera a la razón de 1 tonelada de contaminación que pasa a ser su tejido vivo. Imagínate lo sabia que es la naturaleza. O sea, esa contaminación que nosotros hemos creado por el uso de combustibles fósiles, de energía sucia, el árbol crece y a razón de 1 tonelada va volviendo a limpiar nuestro ambiente.
Es decir, que si nosotros en Paraguay nos ponemos, por ejemplo, una meta de restaurar 1 millón de hectáreas en Paraguay, de plantar 100 millones de árboles nativos, así como siempre fue a todo pulmón, ¿verdad? Entonces estaremos prácticamente contribuyendo a capturar y almacenar esa contaminación en forma de un tejido vivo. Es decir, que podemos revertir ese desequilibrio. Y me decías que hay un portal, creo que Karina me dijo que tenían un QR también ustedes, o yo estoy loco. Sí, ustedes pueden ingresar a www.wwf.org.py. Ahí está colgado el... Ahí está, mira, registro de horas. Exactamente. Si vos entras, o ahora mismo también, si apuntás con tu teléfono, si vos apuntás ahora mismo en pantalla con tu teléfono, esto te va a llevar al lugar donde podés registrarte con la hora del planeta. Sí, porque este movimiento ha crecido tanto, Leo, que este registro le permite a cualquier persona, individuo, comunidad, entrar y hay un formulario ahí online donde dice, por ejemplo, yo voy a hacer, no sé, en el parque Acaraí de Ciudad del Este, una reflexión con 50 personas. Entonces ellos van describiendo ahí y ya queda registrado eso. Si la gente no tiene tiempo de llenar este formulario y en el día se acerca la hora del planeta al 28 y hace una actividad igual con el hashtag, darle una hora al planeta sin nominación hacia abajo, igual lo vamos a captar. ¿Y qué es lo lindo de todo esto, Leo? Que nosotros hacemos un clip de video que se comparte a la organización central que está en Australia y ellos van midiendo la innovación de cada actividad. Y si nosotros somos creativos en Paraguay, nos van a dar del clip de video mundial, si nos dan 20 segundos, ya tenemos que abrazarnos todos y estamos en el mundial del ambiente, ¿verdad? Entonces, yo voy a... Quiero que me dejes tu reflexión final porque vivimos en un mundo tan conectado, todo el día agarrado el celular y todo, y parece ser que no nos da tiempo, entre comillas, para hacer otras cosas. Y es tan más urgente que nunca hacer clic, pero en el otro tema, no solo en el celular. Sí. La reflexión final es que si le damos una hora al planeta, los ciudadanos del mundo podemos recuperar el equilibrio ambiental, Leo. Así como estamos conversando vos y yo en este momento, que le estamos dedicando a esta reflexión y amplificando este mensaje, todos los ciudadanos del mundo pueden hacer algo por el planeta y esa es la mejor medida para recuperar la salud ambiental. Porque los tomadores de decisión, los políticos, se guían por la masa crítica que la ciudadanía crea para mejores políticas de cuidado de nuestros bosques, de nuestro medio ambiente. Así es que es posible. Gracias, Nacho, por tu tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir como siempre a tu casa. Nos vemos la próxima semana aquí en Más en Paraguay. Chao.